Hola. Permítanme empezar diciendo que no creo en maldiciones y no soy religioso. Mi nombre es Joaquín y mi esposa y yo hemos estado luchando con nuestro hijo. Tiene problemas para dormir que surgieron de la nada. Todo empezó con la primera lluvia. Vivimos en Brigham, un pueblo costero bastante pequeño al oriente del país, así que cuando llueve, puede ser bastante intenso. Estaba en casa viendo repeticiones de Miami Vice mientras mi esposa preparaba la cena. Vivimos en la casa de mi infancia, de una sola planta. Tenía a nuestra hija menor en su andadera cuando la lluvia empezó a golpear la ventana. Fue entonces cuando Carlota y yo nos dimos cuenta de que no sabíamos dónde estaba Fabián, nuestro hijo de 10 años. Llamamos a todos, desde los padres de sus amigos hasta la escuela. Nadie sabía. Mi esposa empezó a culparme mientras me ponía el abrigo para salir. A estas alturas ya me había tomado unas cuantas cervezas cuando abrí la puerta ignorando los reclamos de mi esposa y ahí estaba él. De pie en el escalón de la entrada, empapado. No sé cuánto tiempo estuvo ahí. Simplemente tomé a mi hijo y lo abracé. Lo llevé adentro y lo envolví en una toalla tratando de calentarlo. Mi esposa, con los ojos nublados por las lágrimas, empezó a preparar un baño. Le pregunté dónde había estado y por qué nadie sabía a dónde había ido. Él solo dijo, quería ir al bosque. No encontré nada malo en esto. Yo solía ir al mismo bosque todo el tiempo cuando era niño con mi hermano y amigos, cerca del arroyo. Asintió. ¿Viste algo? Mi niño solo me miró, sus labios azules apenas colgando de su rostro, y negó con la cabeza. Algo rojo. No sabía qué demonios significaba eso, así que lo ayudé a caminar hasta el baño donde estaba mi esposa y ella empezó a cuidarlo. Yo simplemente regresé a la sala, horrorizado por lo que había permitido que sucediera. No sabía qué hacer, así que solo le di las gracias a quien quiera que estuviera escuchando en mi cabeza. Mi esposa y yo sabíamos que probablemente iba a pescar un resfriado o algo peor por esto, así que mantuvimos los oídos abiertos y apenas dormimos esa noche. Su tos nos mantenía despiertos mientras nos turnábamos para sentarnos cerca de él. Algunas eran secas, como silbidos, arañando las paredes de su garganta al escapar. Otras estaban llenas de flemas, seguidas de él dándose la vuelta y escupiendo el exceso en el bote de basura cercano. Eran alrededor de las 5 de la madrugada cuando relevé a mi esposa, dejándola dormir una hora más o menos. Me senté allí después de preparar un poco de café y escuché a Fabián pasar por un infierno. En momentos como estos, es bueno tener una esposa tan cariñosa como Carlota. Cuando tengo que ir a trabajar, sé que ella estará aquí con mis hijos. Estaba cabeceando ligeramente alrededor de las 5:30 antes de despertarme. Algo andaba mal. Todavía no sabía por qué, pero podía sentirlo. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaba dormitando porque la casa estaba en silencio. Salté de mi asiento y corrí a la habitación de mi hijo. La puerta se estrelló contra la pared mientras me lanzaba sobre mi hijo, temiendo lo peor, maldiciéndome por no haberlo llevado a urgencias. Pero al llegar a él, me di cuenta de que su pecho subía y bajaba. Estaba bien. Estaba mejor que bien. Se veía tan pacífico como siempre durmiendo. Acostado de lado, con la mano izquierda debajo de la cabeza. Incluso mi aterrizaje sobre él apenas lo movió. Me rasqué la cabeza mirando a mi alrededor. Cuando miré en su bote de basura al borde de la cama, imaginé ver un montón de flemas y moco, pero no había nada allí. Nada en absoluto. Pensando que había perdido la cabeza, simplemente negué con la cabeza y salí de su habitación. En poco más de un día, Fabián volvió a la normalidad y a la escuela. Unas noches después, sucedió. Me levanté de la cama alrededor de la 1 de la madrugada. Yo era el que tenía problemas para dormir esa noche. Caminé a la cocina y abrí el refrigerador, buscando en la caja de cervezas y abriendo la pestaña del costado para que no hiciera demasiado ruido y despertara a mi esposa. Tomé un largo sorbo, seguido de una respiración profunda. La cerveza fría me tranquilizó mientras me alejaba del refrigerador. Él estaba allí, medio cubierto por el marco de la puerta. Me observaba.
Puse la lata detrás de mi espalda, sin poder ocultar lo que claramente ya había visto. ¿Qué pasa, campeón? ¿Por qué bebes tan tarde, papá? Simplemente me encogí de hombros, bajando el tono de la conversación para no despertar a mi esposa. Puse mi dedo en mi boca para silenciarlo un poco. Abrí la boca para intentar responder. ¿Bebes por culpa de Javier? Mi respuesta se atascó en mi garganta antes de poder salir. Parpadeó 2 veces. Luego se dio la vuelta y se fue a su habitación, dejándome sin palabras. Solo pude apretar los dientes, ocultos detrás de mis mejillas. Bebí lo último de mi cerveza y no pude evitar abrir otra. Apenas le había contado a Fabián sobre Javier. Apenas le conté a Carlota. Lo guardé en mi cabeza y solo con mis padres. Todavía nunca lo entendí. Javier era mi hermano menor. No sé si quería entrar en eso, pero en las últimas noches he necesitado hablar de ello. Verán, Fabián ha empeorado, no tosiendo ni nada. Simplemente no ha estado bien. Simplemente no ha dormido nada. Era malo. Carlota lo encontró una noche. Lo revisó, simplemente metiendo la cabeza por la puerta entreabierta. Estaba en la cama, pero sentado derecho. Mirando fijamente a la pared, ni siquiera se volvió hacia ella cuando lo llamó. Estaba en trance, con la boca abierta. Su respiración era profunda al inhalar, pero superficial al exhalar. Corrió hacia él frotándole la espalda. Su respiración mejoró, pero sus ojos permanecieron fijos en la pared. Cuando vino a nuestra habitación y me lo contó, no tuve nada que decir, lo atribuí a que tal vez vio un programa o película de terror cuando no estábamos prestando atención. Le dije que iba a revisarlo mientras ella se metía en la cama. Salí de mi habitación, pero de camino a la suya, algo se apoderó de mí. No podía dejar que me preguntara más sobre Javier, al menos no todavía. Giré hacia la cocina, agarré mi botella de vodka de encima del refrigerador y salí al garaje. Solo tomé unos tragos, pero fue difícil mantenerlos abajo. Me había acostumbrado tanto a la cerveza. Entré a mi casa después de haber bebido una buena parte de la botella. La volví a guardar, agarré el cartón de jugo de naranja del refrigerador y tomé unos sorbos. Fue entonces cuando escuché las risitas provenientes de la rendija de la habitación de Fabián. Eran ligeras y suaves, pero me dieron escalofríos. Decidí intentar mirar en la habitación yo mismo. La habitación oscura solo estaba iluminada por la ventana sobre su cama, pero él no estaba allí. Las sábanas y las mantas estaban tiradas a un lado. Entonces escuché las risitas. Eran 2. Mi cabeza giró rápidamente hacia mi derecha, donde Fabián estaba de pie junto a la pared. No dormí esa noche, ni un minuto, porque antes de encender las luces, podría haber jurado que vi una mano alcanzando y tocando la cara de mi hijo. A la mañana siguiente salí, olvidé para qué, pero de camino a casa, vi las luces intermitentes. Vi la ambulancia pasar a toda velocidad junto a mí, saliendo de mi vecindario. Temí lo peor y aceleré a casa. Encontré a mi esposa en el porche llorando por teléfono. Salté del auto y la abracé, preguntándole qué había pasado. Me lo contó textualmente. Estaba lavando la ropa y nuestra hija estaba en la sala jugando. Fue a llevar la ropa doblada a la habitación de Fabián, esperando que estuviera durmiendo la siesta y recuperando algo de sueño. Ni siquiera tocó, simplemente la abrió un poco. Lo vio allí. Vio a nuestro niño parado en el centro de su habitación, arqueado hacia atrás, con la cabeza casi tocando las pantorrillas. No pudo respirar cuando el brazo derecho de Fabián comenzó a levantarse en el aire. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba de pie. Sus pies estaban a centímetros del suelo. Cuando gritó, fue cuando él cayó. Simplemente tomé a mi esposa en mis brazos, abrazándola allí, confundido como todos los demás, esperando que este momento pudiera durar para siempre antes de que tuviéramos que averiguar qué le pasaba a nuestro niño. Por sus palabras, tenía que estar paralizado con la espalda rota. Luego la llevé al auto, volví corriendo adentro y agarré a nuestra bebé antes de irnos al hospital. Entonces, ahora es hora de hablar de mi hermano Javier.
Javier era mi hermano menor. Tenía solo 8 años cuando se enfermó. Al principio pareció una gripe. Estaba postrado en cama y solo faltó unos días a la escuela. Lo recuerdo como si fuera ayer porque, francamente, todo fue tan extraño. Javier llegó tarde a casa el día antes de su enfermedad. Siempre fue un niño alegre y divertido, siempre buscando una aventura, incluso a una edad temprana. Yo siempre lo llevaba a lugares porque podía seguirme el ritmo a mí, de 13 años, en cualquier paseo en bicicleta. Tenía esa sonrisa con hoyuelos y una fascinación con Superman. No éramos ricos ni nada por lo que crecimos, así que mi mamá le compró una capa barata en una tienda de segunda mano. Durante el año siguiente, siempre usó esa capa mientras iba en bicicleta a la casa de su amigo Antonio. Recuerdo que siempre ondeaba al viento como si estuviera volando en el aire. Después de que se enfermó, no recuerdo que la haya vuelto a usar poner. Llegó a casa ese día, por lo que recuerdo que me contó mi madre, que descanse en paz, que entró en la casa por primera vez en completo silencio. Se preparó para ir a la cama sin comer nada y eso fue todo. En esa cama se quedó durante días. Yo siempre llamaba a la puerta para ver si quería hacer algo y él se negaba. Durante esos días, comencé a sentirme mal. Me desperté una noche completamente sudado, confundido y sin recordar el sueño que había tenido. Salí de la cama y fui a la cocina. Me serví un vaso de agua y lo bebí de un trago, estaba tan fría que me quemó la garganta. Tomé un segundo vaso y luego fui a volver a la cama cuando escuché algo suave proveniente del interior de la habitación de Javier, detrás de la puerta cerrada. Me detuve y puse mi oído en ella. Sonaba como si estuviera hablando solo. Sonaba como si estuviera riendo entre dientes. Luego sonó como si fueran dos voces hablando al mismo tiempo. Se superponían entre sí, pero no se pronunciaban palabras distintas. Mantuve mi oído allí por más tiempo, tal vez para obtener una pizca de información. Entonces las voces se detuvieron. Un escalofrío subió por mi espalda. Una gota de sudor bajó por mi nariz. Joaquín, dijeron las voces. Retrocedí rápidamente y corrí a mi habitación, me metí en la cama y me senté allí. No dormí el resto de la noche. Tardó solo unos 20 minutos cuando comencé a escuchar crujidos afuera de mi habitación. Miré fijamente a la puerta, aterrorizado por mi propio hermano pequeño, asustado de cómo sabía que era yo afuera de su habitación. Pero cuando vi las sombras cruzarse debajo de mi puerta, vi dos pares de piernas, simplemente paradas allí. Sin golpes en mi puerta, sin susurros. Nada. Esas piernas estuvieron allí inmóviles durante 10 minutos, antes de regresar a su habitación. Me quedé mirando y mirando toda la noche. A partir de ahí, las cosas empeoraron. Javier entró en coma cerebral por falta de oxígeno unos días después. Luego murió una semana después de eso. El líquido en sus pulmones se acumuló hasta el punto de la asfixia, pero los médicos nunca lo detectaron. Siempre parecía que respiraba normalmente para todos los que lo revisaban. Solo tenía 8 años. También fue extraño porque después de que se enfermó, recuerdo que su amigo Antonio también comenzó a faltar a la escuela. Siempre me odié por tenerle miedo. Su Joaquín sano fuera de su puerta podría haber sido una llamada de auxilio. Podría haber significado cualquier cosa. Pero yo lo confundí con algo aterrador, algo que estaba destinado a advertirme que me mantuviera alejado de mi único hermano. Es por eso que compré mi casa, mi antigua casa de la infancia, como un recordatorio de mi hermano y lo que significaba para mí. Sin embargo, todavía lo guardo en lo más profundo. Rara vez hablo de eso con mi esposa y nunca con mi hijo. Javier casi murió por completo cuando mis padres fallecieron. Las únicas personas que realmente podrían recordarlo son Antonio y yo. Realmente no hablamos. Lo saludo cada vez que me lo encuentro en la licorería. Se ha visto peor, pero ha pasado por mucho. No puedo hablar de su historia. Cuando Carlota y yo llegamos al hospital, le estaban haciendo pruebas a Fabián. Fabián nunca se vio más vivo. Estaba sentado en su silla y sonriendo con las enfermeras. Mi esposa,
entre lágrimas, parecía tan confundida como todos los demás una vez que la vieron. Corrió y abrazó a nuestro hijo en el abrazo más brillante, como la primera vez que lo abrazó. Me quedé allí atónito. Mi esposa no exagera. Mi esposa no sobredimensiona nada. ¿Cómo vio lo que vio? ¿Cómo es que ahora me dicen que Fabián está muy bien y que podemos llevárnoslo en solo unas horas? Insistí en que lo vigilaran y lo cuidaran al menos una noche, pero necesitaban la cama en caso de una emergencia. En ese momento, terminé con la conversación y no quería extenderla más, tal vez molestando a mi esposa y a mi hijo, quienes habían pasado por mucho. Llegamos a casa esa noche y yo cargué a mi hijo hasta la casa mientras mi esposa cargaba a nuestra hija. Los acostamos a ambos. Le dije a mi esposa que llamara a la policía si pasaba algo, pero que necesitaba ir a algún lado. Tuvimos una pequeña discusión. Antes de decirle eso, tenía que ir al arroyo. Ese fue el último lugar donde estuvo Fabián antes de enfermarse. Ella no quería escucharlo, pero sabía que no era la peor decisión. Antes de irme, me detuvo. Me preguntó si le creía y si no pensaba que estaba loca por lo que me había contado. Le dije, por supuesto, que estaba tan confundido como ella. La besé y luego me fui. Conducir hasta el bosque por la noche puede ser desalentador. Fue aún peor porque me costó todo lo que tenía no detenerme en ninguno de los letreros brillantes sobre los bares que pasé. Beber para olvidar. Beber para olvidar la idea de Javier, la idea de mi casa y la idea de todo, pero seguí adelante ahora que había tomado mi decisión. Me adentré en la maleza, a través de los árboles y en la tierra. La retrospectiva era 20/20 porque olvidé una linterna, pero sabía el camino, aunque habían pasado unos 20 años desde la última vez que estuve aquí. Este lugar se ha hundido profundamente en mi alma. Llegué al arroyo con la marea baja y me quedé parado sobre él en la orilla. Estaba lleno de hojas y no podía tener más de unos centímetros de profundidad. Este arroyo solía ser grande para pescar. Apenas escuché nada más que el ligero agua chocando contra las rocas, sin ardillas, sin búhos, nada más que el arroyo. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que mi esperanza estaba casi perdida. ¿Qué esperaba encontrar aquí ahora que había venido hasta aquí? Me di la vuelta y caminé un poco por el arroyo. Mirando hacia arriba y hacia abajo, la gran luna brillante se abría paso a través de las ramas de los árboles e iluminaba un poco mi camino. Entonces juré que lo sentí. Algo me agarró el tobillo mientras giraba y caía al agua. El agua no me esperaba y me golpeé contra ella. Mi cabeza golpeó el borde de una roca y me quedé en el agua por un segundo, usándola para cubrir mi grito de agonía. Luego me levanté y miré a mi alrededor. Juré que sentí que algo me agarraba, que no solo había enganchado el borde de la orilla, que no era tan torpe, lo juro. Me aferré a la tierra mientras subía a gatas por el costado de la orilla, esperando que mi cabeza no estuviera sangrando demasiado. Llegué al borde y miré por encima. Fue entonces cuando lo vi. Vi lo que Fabián vio. Era rojo, pero estaba cubierto. Salí de la orilla y corrí hacia él. Miré hacia abajo y mi corazón se hundió. No podía ser. Simplemente no tenía sentido. Pero me arrodillé, moviendo todo lo que estaba encima, todas las hojas y ramas rotas, y lo recogí en mis manos. Conocía el material y la forma en que se movía en el aire, como si fuera ayer. Contenía las lágrimas mientras miraba la vieja capa de Javier. Una sensación me invadió y mi cabeza se sacudió como si me hubieran conectado a una computadora. Todo vino a mí a la vez, cada recuerdo, cada sentimiento, porque estaba tan extrañamente aterrorizado esa noche con Javier. Corrí a través de los árboles de regreso a la carretera, de regreso a mi auto y con suerte de regreso a la seguridad. Solo esperaba, a través del dolor de mi agarre en la capa escarlata de mi hermano. Conduje a casa en silencio. Las luces de los bares no habían perdido su atractivo. Brillaban aún más. Pero seguí adelante. Necesitaba volver con Carlota, con mi esposa, con mi hijo y con mi hija. Llegué a la entrada. Subí abriendo la puerta. Carlota se sobresaltó en la puerta cuando entré.
Estaba completamente despierta en el sofá. La miré con cada palabra en la punta de mi lengua lista para salir, pero una sola mirada a ella fue suficiente. Creo que vio que algo andaba mal, espero que sí, porque me quedé allí y lloré. Caí de rodillas ya que no podía contenerme más. Se levantó y esta vez ella me abrazó mientras yo no tenía la fuerza para hacerlo yo mismo. Cuando toqué esa capa, se apoderó de mí y no pude soltarla por mucho que quisiera. Todos los recuerdos que había reprimido, que no me importaban, volvieron a inundar mi mente. Se aferraron con cuchillos y mordieron con dientes mientras se filtraban de nuevo en mi cerebro. Luego le conté a Carlota sobre mi último día con Javier antes de que entrara en coma. Estaba en la sala viendo la televisión cuando lo escuché toser desde su habitación. Fui a verlo y allí lo vi sentado derecho en su cama como si me estuviera esperando. Fui y me senté a su lado. ¿Cómo te sientes, Javier? Bien. ¿Cómo estás tú? Asentí con la cabeza. Joaquín, nunca llegué a decirte algo. ¿Qué es eso? Bueno, es solo que estoy preocupado por ti. ¿Por qué estás preocupado? Algo en el rabillo del ojo me llamó la atención y miré hacia abajo, a su basura. Dentro del cubo había un gran montón de mugre negra. Porque tu hijo va a morir igual que yo. Lo miré. No era mi hermano. Sus ojos estaban inundados de aguas residuales negras que goteaban y se arrugaban por su rostro. Sus dientes estaban podridos hasta las encías grises hasta las branquias. Salté cuando miró hacia el techo y abrió la boca, luego, como una fuente, la negrura salió de su boca hacia el techo. Lo miré por un momento y caí al suelo, desmayándome. Me desperté en el sofá. Me costó toda mi fuerza volver a la habitación para encontrar alguna evidencia del accidente. Pero entré en la habitación y se veía tan limpia como cuando entré antes. Esperé a que mis padres llegaran a casa y cuando lo hicieron les conté lo sucedido. No molestes a tu hermano con estas historias. Tu madre ha estado pasando por mucho con todo esto. ¿Por qué sacar esto a relucir? Necesitas dejar de ver esas películas de terror con tus amigos. Eso fue todo lo que obtuve. Me quedé callado. Pensé que todo estaba en mi cabeza. Lo recuerdo tan claramente ahora. Después de tocar esa capa, todo se volvió tan claro. Todo se alineó correctamente. Esa noche, cuando escuché a Javier susurrando en su habitación, y cuando estuvo parado afuera de mi puerta, fue 3 días después de que entrara en coma. Si alguien vive o ha vivido en Brigham, si alguien sabe algo sobre el arroyo en el bosque, si alguien tiene alguna idea de qué demonios le podría estar pasando a mi hijo, por favor, y por todos los medios, comuníquese conmigo. Mi familia está tan perdida. Estoy aterrorizado por mi hijo Fabián porque colapsó hoy. Tuvimos que llevarlo al hospital y hace aproximadamente 1 hora los médicos me dijeron que se le estaba acumulando una gran cantidad de líquido en los pulmones, más que en un caso normal de neumonía. Tengo miedo de que lo que le pasó a mi hermano le pueda pasar a él. Si alguien puede, por favor, ayúdenos.